A nivel nacional, entre 2020 y 2022, la cantidad de ollas populares y merenderos ha descendido. Sin embargo, en Montevideo es prácticamente la misma y la cantidad de porciones en el país, en Montevideo aumentaron la cantidad de ollas y merenderos y la cantidad de porciones en todo el país es prácticamente la misma. En los últimos días, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, acusó a la Coordinadora Popular y Solidaria de entregar datos erróneos. Dijo también que se perdió la confianza y ahora quien distribuye parte de los alimentos es el Ministerio de Defensa. ¿Cómo se han sostenido en más de 2 años ollas y merenderos? ¿Qué herramientas utiliza el Estado para apoyarlas? Y, finalmente, ¿qué visión tienen al respecto los trabajadores del MIDES? Hoy en La Letra Chica, parar la olla. El año que viene va a ser un año espectacular, más allá de las medidas concretas, es un cambio de mentalidad. Yo sueño que si nos toca, ese edificio ya no va a ser más del MIDE. El MIDE va a estar enclavado en Casaballe, donde tiene que ir todos los días el ministro de Desarrollo Social. Yo ya decidí que no me voy a mudar. Incumplió promesas y por ende no es creíble. Para los vecinos es bastante frustrante. Es como un espejismo, ¿viste? Que ves algo lindo y cuando lo querés agarrar se te escapa de las manos. No está bueno que se anuncien cosas que después la gente no puede acceder. Falta contacto con el territorio, hay que estar acá viendo los problemas de los vecinos y a partir de ahí generar las políticas. Pero no se pueden generar políticas desde 18 y barrios a morir. Sinceramente, nosotros al nivel que nos movemos en las ollas populares, no estamos sintiendo la reactivación económica para nada, sino todo lo contrario. Hemos decidido y ya se sabe que no vamos a contar más con la Coordinadora Popular y Solidaria como intermediaria. Se ha perdido la confianza. Se ha perdido la confianza y me animo a decir que de la opinión pública se ha perdido la confianza. Frente a la magnitud del fenómeno, ¿no?, de la inseguridad alimentaria en el país, ¿no?, cabría esperar una respuesta de, sentarnos a hablar, ver el fondo del problema cuál es, por qué la gente tiene que ir a comer una olla popular. En vez de eso, se nos ha salido a cuestionar nuestra transparencia y nuestra forma de trabajar, cuando hemos sido lo que hemos dado la cara y puesto el cuerpo durante 2 años a esta situación. Acá no hay un intermediario que intermedia entre olla y la gente. No, es la gente de las ollas la misma que hace todo, absolutamente todo. Estuvimos desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 solo, sin nadie, no había nadie. Nosotros estábamos solos. No hay corte de suministro. Lo que hay es corte de intermediación. O sea, los alimentos para las ollas están todos. Lo que pasa es que este grupo intermediaba. Se llegó a este precio que es 71 pesos por porción para que la porción pueda ser balanceada, tenga nutrientes, etc. Cuando nosotros entregamos los datos se usaron en contra de nuestra organización. ¿En qué sentido? Sí, porque cuando lo usan en contra, los datos teníamos que presentar a Uruguay Adelante para que nos diera, ¿verdad?, esos 12 pesos por porción. No Uruguay Adelante, que es quien distribuye los insumos. Esa ONG que se formó ahí, bueno, en ese momento le entregamos los datos y ellos se encargaron, incluso, lo digo personalmente, a mí, yo como referente me llaman diciendo que son de Uruguay Adelante y que si yo me iba de la Coordinadora Popular y Solidaria me daban mejores insumos, más cantidad o lo que yo necesitara. Y hacía muchísima olla. El merendero funciona todos los días a las 5 de la tarde. Tengo más o menos 170 niños. Estoy entregando 65 litros de leche por día. Y sumale lo que acompañe. Estoy haciendo leche y entregando leche, manzana y naranja. Un vaso de leche, una manzana y una naranja no es alimento para un niño. Yo no tengo las herramientas para decir sí, saco de mi casa y te doy. Sí ofrezco lo que tengo, pero a veces no se puede. Está bueno tener una olla popular para darle a la gente cuando viene a golpearte la puerta y dar un plato de comida. Pero también está bueno que la gente lo consiga y lo tenga en su casa, no tenga que salir al barrio a buscar comida. Ojalá tuviera más ayuda. Esa es la palabra. Todos los días. Y todos los días y me la repito 1000 veces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buen comienzo de semana. Bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Qué placer, Maite Sarasola. Oye, Gracias, hijo, me igualmente. estoy arrancando ya. Sí. Qué lindo. Buenas noches para ti. Buenas noches. Bueno, les recordamos que pueden seguir la conversación o comentar cosas o hacer preguntas en Twitter, @LaLetraChica. Es nuestra Letra Chica TV, es nuestra cuenta. Y si quieren participar de la conversación, #LaLetraChica. Los vamos a estar leyendo y compartiendo esos mensajes. Y en este programa vamos a intentar explicar un poco lo que dijiste al principio,
esto, Jorge? Sí, hablando de... Vamos a ordenar primero periodísticamente el asunto. No nosotros dos, sino Julieta Núñez Thomas, a quien ya recibimos. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá, como siempre. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Se ha vuelto muy político el asunto, el tironeo entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinadora Popular y Solidaria. Así que, para empezar, Julieta, ¿cuál ha sido el rol de la Coordinadora Popular y Solidaria, que sabemos nuclea unas 185 ollas de las más de 500 que existen? ¿Cuál ha sido el rol en todo este tiempo de la Coordinadora? Bueno, en realidad tiene un rol bastante novedoso dentro de lo que es el fenómeno de ollas populares, porque desde la crisis del 2002 que no estábamos viendo, la necesidad de hambre quizás sí estaba presente y estuvo presente entre la crisis y ahora, pero no estábamos viendo las ollas populares organizadas de esta manera. Entonces, la novedad de alguna manera es que exista una coordinadora de este estilo, que cuando comenzó la pandemia, cuando llegó la pandemia aquí a Uruguay, se empezó a complicar en términos de acceso a los alimentos para mucha cantidad de personas, de niños, niñas, mujeres, población vulnerable en todo sentido, fue que empezaron a entender allí en agosto de 2020 que era necesario poder coordinar los esfuerzos que estaban haciendo. Ya existían una serie de redes de ollas que estaban organizadas principalmente zonalmente, así por los barrios y eso, pero fue necesario empezar a juntarse y empezar a tomar decisiones con respecto a su autonomía también y a la idea básica y sencilla de que quizás si hay una olla que tiene mucho, recibe por X razón mucho de algo y le sobra y pueden intercambiarse, bueno, desde ese lugar de compartir el trabajo voluntario, de compartir el trabajo solidario, fue que empezaron a organizarse en esta Coordinadora Popular y Solidaria. Es importante, cuando hablamos de esta coordinadora, explicar que en primera instancia que no es una coordinadora en sí, que tenga una organización clásica, sino que son las mismas personas que trabajan en las ollas y que se organizan de esta manera. Es importante decir también que este es todo trabajo solidario, trabajo horizontal principalmente, llevado a cabo muchas veces por familias, porque quizás al inicio, cuando estábamos allí por 2020, podíamos ver, algunas ollas un poco más variadas de quienes estaban del otro lado, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, esta coordinadora realmente quedó integrada por organizaciones barriales y por familias que se están organizando realmente porque siguen viendo la necesidad allí en los barrios de las personas para comer. Entonces, esto fue como se organizó, y un dato importante a decir es cuál es el número de trabajo voluntario que tiene estas ollas en particular y asociadas a la Coordinadora Popular y Solidaria. Hay un informe que veíamos allí recién parte de sus datos en el informe de inicio, de Solidaridad UI, que es una organización que releva datos y que está vinculada a la Coordinadora Popular y Solidaria. Sacó un informe ahora hace poquito, en agosto, y estiman en este informe que detrás de estas ollas populares hay ollas populares y merenderos y otro tipo de iniciativas como las canastas también, que integran también en la coordinadora y otras redes. Hay 60.400 horas semanales de trabajo no pago. Entonces, esto es una realidad que empezó a atravesar el país y bajo el reclamo que lo pudimos ver desde principios de 2020, que el Estado se tenía que hacer cargo de esta emergencia alimentaria que se estaba haciendo más evidente aún, porque no es que no existiera, como lo dije al inicio, estaba haciendo más evidente aún a raíz de la desocupación impresionante que hubo en la pandemia y un montón de cosas más, fue que se tomaron alguna serie de medidas por parte del gobierno. Al inicio, cuando comenzaron a desplegarse las ollas populares, quien se encargaba de la distribución de los alimentos para este tipo de iniciativas, aunque no era completamente suficiente, era el Instituto Nacional de Alimentación. En abril de 2021, quien era en ese momento ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció públicamente que se iba a hacer un vínculo contractual con una organización que es Uruguay Adelante. Ya la conocemos y hemos hablado mucho sobre ella en los últimos días y ustedes también han hablado sobre ella anteriormente. Esta organización, que era bastante nueva, bastante desconocida, sobre todo en el terreno de la militancia vinculada a la alimentación, que en ese momento se estaba financiando exclusivamente por donaciones privadas.
fue muy sonado en su momento un lanzamiento que hicieron de su campaña de recolección de donaciones en la que ofrecían un plato típico de olla popular para quienes fueran allí. Se fue en Punta Carretas, creo. Sí, en un mercado de estos nuevos. Así fue que se lanzó, así fue que se presentó públicamente. Ellos tienen como una bandera en su trabajo que es la bandera de la eficiencia. Siempre que se les hace entrevistas hablan de que estos recursos que son limitados y lo reconocen, hay que distribuirlos de manera eficiente. Entonces ellos elaboraron una serie una lista de ingredientes vinculados a la alimentación en las ollas populares y a partir de esa lista es que distribuyen los insumos que compran con dinero del Ministerio de Desarrollo Social. Armías les da dinero y ellos hacen las compras acorde a su criterio. A su criterio. Deciden también dónde comprarlo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? A qué proveedores elegir. Ellos tienen bastantes datos sobre esto y lo comparten periódicamente. Estos alimentos que ellos compran y que acopian, luego los distribuyen directamente a las iniciativas que están vinculadas con Uruguay Adelante o a través de otro tipo de redes, como por ejemplo la Coordinadora Popular y Solidaria, ¿no? Entonces, esa es de alguna manera la forma en la que se vino organizando esto hasta que empezaron a pasar un montón de cosas. Una de esas cosas tiene que ver directamente con Uruguay Adelante, lo informamos aquí en MBD Noticias, en TV Ciudad, tiene que ver con alguna irregularidad que estaba allí presente en Uruguay Adelante, que tenía que ver con que su presidente, Santiago Pérez, y su hermana estaban percibiendo salario por su actividad y esto no lo permite el Estatuto de Asociaciones Civiles del Uruguay, que dice que establece que es incompatible la calidad de miembro de todo órgano electivo de la institución con la de empleado o dependiente de la misma por cualquier concepto. Desde MD Noticias estuvimos siguiendo este tema y hablamos con Santiago Pérez, que dijo que iba a solucionar esto con un cambio de comisión directiva. Vamos a escucharlo si les parece, compartimos un pedacito de esa información. Muy bien, lo vemos en el tape. El presidente y director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, recibe un salario desde julio de 2021 por esa tarea dentro del directorio de la ONG. Eso no está permitido por la ley, según el Estatuto de las Asociaciones Civiles del Uruguay. Según supo MBD Noticias, también cobra salario de la ONG La Hermana de Santiago Pérez, quien integra la dirección de Uruguay Adelante. Pérez admitió que fue advertido de la incompatibilidad y aseguró que trabaja con un estudio jurídico para subsanar esa irregularidad. El Estatuto de Asociaciones Civiles del Uruguay establece en su artículo 26, referido a limitaciones especiales, que es incompatible la calidad de miembro de todo órgano de carácter electivo de la institución con la de empleado o dependiente de la misma por cualquier concepto. El presidente de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, dijo que él y su hermana saldrán del directorio de la ONG para poder mantener sus salarios y seguir con la tarea. Señaló que el viernes pasado se definió un nuevo directorio que será presentado en breve. Bien, y algo que también generó polémica la semana pasada fue el anuncio del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, de que se iba a quitar el apoyo a la coordinadora. ¿Cómo se llegó a esa decisión que por parte del ministerio decía que como que lo habían anunciado, desde la coordinadora se decía que fue una sorpresa? Bueno, sí, está ese debate presente. Lo cierto es que, curiosamente, todo esto tiene que ver con números y con datos y no tanto con la realidad de lo que está ocurriendo a nivel social con las ollas populares y los merenderos. No es que, aunque sí hay versiones del Ministerio de Desarrollo Social, por parte de la Administración, que señalan que hay menos demanda, y sobre eso supongo que van a hablar. Sí, en el próximo bloque vamos a tener todas las cifras actualizadas respecto a cantidad de ollas, cantidad de porciones, más demanda, menos demanda, etcétera. Exacto, y también va a estar, entiendo, trabajadores del MIDES que también tienen una versión con respecto a eso. Más allá de que eso señala, en realidad la discusión o la explosión de esta discusión vinculada al apoyo o el no apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria se da a partir de los datos. El Ministerio de Desarrollo Social, concretamente Martín Lema, anunciaron que el 29 de agosto iban a solicitaron en realidad el 29 de agosto varios datos a la Coordinadora Popular y Solidaria. Les voy a decir cuáles son los datos que pidieron. El detalle de la cantidad de ollas y merenderos que gestionan, la ubicación, los días, el horario de funcionamiento y la cantidad de porciones que en promedio están sirviendo.
Esto lo anunciaron y dieron a su vez un plazo para entregarlo. El anuncio se dio después de que Solidaridad UI, como decíamos anteriormente, presentara su informe en el que señalan, entre otras cosas, por ejemplo, que por día se sirven 45.100 porciones entre ollas populares y merenderos, y solo en ollas semanalmente se sirven 168.250 porciones. Este fue un informe que se presentó públicamente, hubo una ronda por los medios para presentarlo. A partir de eso y que se le empezara a consultar al ministro en algunas entrevistas sobre estos números, fue que se realizó esta movida por parte del Ministerio de Desarrollo Social de pedir los datos concretamente a la Coordinadora Popular y Solidaria. Hay que entender, y lo veíamos en el tape de inicio, que los datos son cuestiones muy sensibles. Primero, que son difíciles de recabar. Estamos hablando de una organización que trabaja de forma solidaria, como decíamos al principio, colectiva. No tienen personas trabajando para generar... Si no hay salarios de por medio, como en Uruguay Adelante, por ejemplo. Bueno, en realidad más allá de que no reciban salarios, no hay personas que estén dedicadas al relevamiento de datos. Son ellos mismos que están ahí en las ollas y son quienes brindan los datos. Entonces, hay un tema sensible con el tratamiento de estos datos. Además de que es difícil por lo que escuchamos anteriormente. ¿Cuál es la utilización que se le va a dar a estos datos? Uno de los miedos a estos datos es que ocurriera lo que sucedió, que se retirara apoyo, que hubiera movidas en ese sentido. Entonces, bueno, igualmente en esos días que tuvieron para presentar el informe o esta información, desde la Coordinadora Popular y Solidaria presentaron estos datos al Ministerio de Desarrollo Social diciendo que era información preliminar, de alguna manera, porque no habían logrado juntar toda la información para el plazo que tenían. Que ese fue un mail que se envió, ¿no? Ese fue un mail que se envió y que lo mostró públicamente Martín Lema en su momento, que además también ellos desde la coordinadora mostraban su asombro de alguna manera porque, primero porque se fueron enterando de todo esto mediante la prensa, no mediante comunicación directa del Ministerio de Desarrollo Social. Y segundo porque a las horas de haber mandado el mail ya estaba circulando por los medios. Que fue un fin de semana también. Sí, además, un sábado. A partir de esto responde ese mismo fin de semana, el domingo ya había hablado públicamente Martín Lema vinculado a esto y dijo varias cosas. Primero, rechazó la respuesta que había dado la Coordinadora Popular y Solidaria, dijo que era un informe viejo, que no tenía información actualizada y que no respondía a las consultas del Ministerio, y dijo algunas cosas más fuertes, como por ejemplo que estaban fabricando un relato falso con los problemas de la alimentación del país. Esto generó en su momento, además de muchísima angustia y de muchísima preocupación por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria, que son quienes vienen llevando a cabo esta tarea hace tanto tiempo, generó también una respuesta un poco más formal en forma de comunicado de la Coordinadora, en la que dijeron que esto dejaba muy en evidencia las faltas estatales, o sea, los problemas vinculados a la alimentación de las ollas dejaban en evidencia los problemas estatales, y también dijeron que era lastimoso y que daba vergüenza que jerarcas del MIDES con sueldos de 6 cifras estuvieran solicitando los datos cuando es su responsabilidad tenerlos. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que dijeron. A partir de ese ida y vuelta, ¿qué pasa entonces con la postura del MIDES? Bueno, el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre, hacen una conferencia de prensa desde el Ministerio de Desarrollo Social y señalan varias cosas. Primero, que le retiran la confianza a la Coordinadora Popular y Solidaria. También que le iban a suspender el apoyo, este apoyo que ellos llaman de intermediarios entre la comida que se compra con el dinero del Ministerio de Desarrollo Social y las ollas. Cosa que la coordinadora no rechaza, acepta. Rechaza Dice, esa no categoría. somos intermediarios de nada, somos nosotros mismos, solo que unidos y organizados. Exacto, y dicen que desde el Ministerio de Desarrollo Social dicen que este retiro del apoyo que veníamos mencionando tiene que ver con que no brindaron los datos antes del 30 de septiembre, que era el plazo que tenían. Ahí es cuando entran estas versiones de si se sabía o no que no brindar estos datos antes de esa fecha iba a tener como consecuencia que se les retirara el apoyo. Esa es una discusión que está presente todavía. Y también, bueno, en ese momento del Ministerio de Desarrollo Social, en sí, el ministro dijo algunas cosas que también generaron mucha preocupación, como por ejemplo que habían contrastado sus datos, que tampoco sabemos completamente cómo los recogieron y en qué periodo de tiempo lo hicieron, con los datos que le brindaba la coordinadora, y les daba que había cerca de 20 ollas que no existían.
y que esto lo iban a comunicar a la división de jurídica para que iniciara quizás o evaluara la posibilidad de iniciar acciones legales contra estas ollas. Lo que señalaron que iban a hacer a partir de retirar este apoyo es que el Ministerio de Desarrollo Social iba a entregar este dinero, estos recursos que ya estaba entregando en realidad al Centro de Acopio de Uruguay Adelante, y luego iban a ver la manera de distribuirlo. Esa manera de distribuirla anunciaron tiempito después que iba a ser mediante el Ejército, que el Ejército iba a ir a retirar la comida de Uruguay Adelante y a repartirla en las ollas, porque las ollas tienen además ya varios inconvenientes para lograr hacerse de la comida, pues no tienen medios de transporte propios, no tienen alianzas en ese sentido. Eso lo venían haciendo con la Intendencia de Montevideo y organizándose también territorialmente, como decíamos antes. Entonces, bueno, de alguna manera este fue lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, o la solución que presentó el Ministerio de Desarrollo Social para poder desarticular la coordinación justamente de la Coordinadora Popular y Solidaria. Entonces, cuando se conoció públicamente lo que iba a suceder, también se les fue a consultar a integrantes y referentes de la coordinadora y señalaron varias cosas. Primero, que había un trato injusto por parte de las autoridades, que ellos estaban haciendo este trabajo desde hace tanto tiempo y creían que esta era la manera de pagar lo que tenían desde el Ministerio de Desarrollo Social, quitándoles este apoyo. Y también dijeron que habían enviado los datos el sábado al Ministerio de Desarrollo Social y que en esa instancia informaron, como decíamos antes, que eran preliminares, es decir, que en realidad... Podía haber errores. Que podía haber errores. Y que se iban a ajustar. Exacto, y que estos errores iban a tener que ver justamente, con lo que decíamos antes, con las herramientas que tienen para poder generar estos datos. Entonces, si les parece, vamos a compartir una parte de la conferencia de prensa que hicieron por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria una vez que se conoció más públicamente el retiro del apoyo por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La vemos. Entregamos un informe preliminar el sábado, aclarando de que no eran las cifras definitivas de lo que queríamos entregar. Nos causa enorme sorpresa que apenas entregado ese informe salga publicado en la prensa una copia captura del mail que habíamos mandado. Primer hecho que nos sorprende. Segundo, 24 horas después, un ministerio que durante 2 años y medio no tuvo ni la capacidad ni la gana de preocuparse por la situación de las ollas populares, había mapeado, cotejado y encontrado irregularidades que merecían que nos amenazaran con incluso llevarnos a la justicia. Bueno, sí. Ya lo habíamos coordinado. Nos quedamos todos pensando. Nos quedamos pensando. No, mencionarles lo que decíamos anteriormente, que la Coordinadora Popular y Solidaria no es una ONG. No trabaja de esa manera. Entonces, ellos entienden que las ollas populares no pueden ser una política estatal. Ellos lo han mencionado desde el principio y han dicho públicamente que no pretenden que siga existiendo, ¿no? Ellos no quieren existir. Sí, han dicho muchas veces, ojalá no existieran. Ojalá no existiéramos, exacto. Ese es lo que comunican siempre y dicen que es el Estado quien tiene que resolver las problemáticas vinculadas a la alimentación de las personas. Cuando al respecto el ministro Lema se le ha consultado, ha dicho no descartamos ninguna herramienta, o sea, claramente para el ministro son una herramienta. Sí. Eso es parte de lo que han comentado y también, han dicho que el vínculo entre Uruguay Adelante y la coordinadora ha generado ciertas tensiones y esas tensiones se pueden ver en las expresiones que habíamos dicho anteriormente vinculadas a lo que expresan las mismas personas de las redes de ollas, ¿no? Como por ejemplo que cuando se dan estos datos y cuando esto se convierte en una cuestión más pública, pueden suceder estas cuestiones que veíamos al inicio en el tape de Disparador, de que se utilicen estos datos para, por ejemplo, intentar que se vayan de la Coordinadora Popular Solidaria, algunas ollas que están allí, a pasar directamente al vínculo con Uruguay Adelante. Creo que tenemos un video más para compartir de esta conferencia de prensa en la que explican un poco más cuál es ese vínculo. ¿No lo tenemos? No. Lo que bien. sí, dale. No, dale. De que por donde seguiríamos es esta cuestión de cómo ha evolucionado el vínculo entre el MIDES y las ollas, cómo ha cambiado, teniendo en cuenta, como decíamos, entran al escenario los militares, digamos, el ejército. Sí, ya entró esta semana además, ¿no? Que empezó ya con el reparto de alimentos. ¿Qué más? ¿Cómo está esta relación MIDES-ollas? Sí, como decíamos, es muy reciente este cambio
es importante señalar capaz que la Coordinadora Popular y Solidaria no desaparece porque esto empieza a cambiar. Son las mismas personas que integran las ollas. Son ollas. las mismas personas que integran las ollas, es decir, no es que se elimina un intermediario, sino que, bueno, se están organizando de manera diferente. Y bueno, pasan diferentes cosas. Como decíamos anteriormente, es verdad que había una necesidad de apoyo claro en el traslado de los alimentos. En ese sentido, quizás el Ministerio de Desarrollo Social podría haber presentado una alternativa como la del Ejército para trasladar estos alimentos anteriormente, cuando ya venían expresando desde la coordinadora que tenían problemas para eso. O sea que por un lado genera un alivio de cierta carga de responsabilidades, que también era trabajo, como decíamos antes, que estaban haciendo voluntariamente, trabajo no remunerado, entonces por ese sentido. Pero cuando se les consultó hoy, que lo consultó La Diaria, a referentes de la coordinadora vinculada a cómo fue el desempeño de la primera experiencia del vínculo con el Ejército Nacional repartiendo estas ollas, bueno, Esteban Corrales de la coordinadora dijo varias cosas y las voy a pasar a leer. Primero dijo que hubo muchas ollas que entregaron la información y no les llegó la comida, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas que identificaron en esta nueva modalidad de vínculo entre el Estado y las ollas de la coordinadora. También dijo que a otras redes enteras de ollas se les llevó al día siguiente y no en el día que estaban esperando la comida. Esto obviamente tiene consecuencias en cómo se organiza internamente la olla. También dice que hubo casos donde se le entregaban cosas del merendero a ollas y cosas de ollas a merendero, ¿no? Sabemos que los insumos que utilizan para cocinar no son los mismos. Y también dijo que en muchos casos la cantidad de comida estaba por debajo de lo que realmente les llegaba a estas ollas con el sistema anterior. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta problemática, porque es una problemática que desde la Coordinadora Popular y Solidaria se enfoca en la inseguridad alimentaria y que se ha vuelto de alguna manera un debate público vinculado a cuántas ollas hay, dónde están estas ollas, por qué no quieren presentar los datos o por qué sí, y teniendo consecuencias claras en la comida a la que puede llegar cierta parte de nuestra población, parte muy importante de nuestra población. Entonces, esto es un tema que obviamente nos merece nuestra atención, no solamente porque viene pasando de hace mucho tiempo y porque de la misma manera que hay un montón de gente que está pasando hambre, también hay un montón de gente que se ha organizado solidariamente y colectivamente para responder a esa necesidad por parte de la población, pero sin perder siempre de vista que este es un problema social, no es un problema individual de las personas que están pasando hambre, es un problema de la sociedad entera, es un problema del Uruguay, entonces es necesario que el Estado se involucre. Esa es la tensión que se está generando de alguna manera. ¿Quién da respuesta a esto y cómo va a evolucionar ese vínculo tan importante? Julieta Núñez Tomás, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. Y sobre datos vamos a hablar en el próximo bloque, porque en el medio de esta polémica se presentó un nuevo informe realizado por la Facultad de Ciencias Sociales que tiene cifras. ¿Cifras? No, me quería señalar a propósito de esto y del apoyo social o no, que también fue tan de ida y vuelta entre el gobierno y la coordinadora, que la Coordinadora Popular y Solidaria convoca una marcha mañana. Mañana martes hay una marcha bajo la consigna "Si hay hambre, hay lucha". Martes 11 de octubre, 18 horas, desde Plaza Cagancha hacia Plaza Independencia. Repito, 6 de la tarde en Plaza Cagancha. Se anuncia que al llegar a Plaza Independencia habrá cocinada de ollas, oratoria de organizaciones sociales, se leerá la proclama de la coordinadora y música a cargo de Kung Fu Onbillam, Noa y Murga Gente Grande. Todo esto mañana desde las 6 de la tarde y desde la Plaza Cagancha hasta la Plaza Independencia. Muy bien, quédense que ya venimos. Continuamos con La Letra Chica y hoy se hizo pública la información de este informe que se llama Entramando Barrios, ollas y merenderos populares en Uruguay 2021 y 2022. Y justamente para hablar de los datos de cómo se hizo y de los hallazgos es que recibimos a Anabel Rieiro y Daniel Pena, docentes del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias. Y dos de los autores, por supuesto, en un equipo más grande, a quien abrazamos, a todos y todas. Exacto. Bueno, ¿qué primeros grandes datos rescatarían de este informe?
Bueno, primero para hablar un poco de la magnitud, capaz que del fenómeno, que nos llamó la atención. Nosotros habíamos hecho un relevamiento también en el 2020, que habíamos relevado de marzo a julio, digamos, la cantidad de ollas, y por eso allí hablábamos de que había cerca de 700. Y ahora recalculamos un poco para hacer junio y julio, que es lo que medimos ahora también. Todos los datos son a partir de junio y julio, como para todas las estadísticas, digamos, que fuimos sacando. Entonces también revimos los datos de 2020 para que pudieran ser comparables. Y entonces en el 2020, en junio y julio, podemos decir que había 645 ollas y que hoy habría 542. Por eso la reducción. Pero en realidad la reducción de la magnitud como número, digamos así, no dice mucho, porque en realidad lo que encontramos es que es un cambio de topografía, digamos, como de perfil, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos un poco a desmenuzar y vemos que, por ejemplo, en los organizadores, que más o menos en 2020 podemos hablar de 5.700, perdón, hoy tendríamos 4.500, y que en realidad cambió mucho el fenómeno en lo que es como la capital y el interior. Perdón, definamos organizadores en este sentido. Ahí está. Nosotros como organizadores les preguntamos a la hora de hacer la encuesta cuántas personas están como al firme cocinando, ¿no? Cotidianamente. Entonces, digo, como que está un poco eso, los que cocinan más, que después ahora vamos a ver eso, que tampoco es tan marcada la otredad de los que cocinan y los que comen, los comensales, sino que se empiezan también a mezclar y que es parte del fenómeno, lo heterogéneo, digamos, del fenómeno. Pero entonces, bueno, comparando esto, parece, entonces, por iniciativas, por colectivos, digamos, que las llevan a cargo, habría disminuido un 16% y por organizadores, cantidad de personas, un 20%. Pero cuando vamos a las porciones servidas, casi no habría disminuido, o sea, un 4% nada más. Lo que quiere decir que menos personas cocinan más, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos un poco a ver las diferencias del fenómeno, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que casi se invirtió lo que en 2020 había sido un hallazgo del interior, que veíamos que era el 58% de las ollas estaban en el interior, casi que se invirtió, y en Montevideo está ahora el 60%. O sea que por eso es que también cuando dicen, bueno, pero disminuyeron, pero mucha gente en Montevideo estaba diciendo, bueno, pero acá no paran de crecer. Y es cierto, pasaron las dos cosas a la vez, digamos, ¿no? Porque en un departamento creció y después en el resto del país también disminuyó. Y esa disminución, como que lo que pudimos observar es que cada territorio tiene su particularidad, porque son colectivos que obviamente están influenciados por lo que pasa con el mercado, con las políticas, digamos, locales, ¿no? Entonces empiezan a funcionar de distinta manera. En algunos lugares hay redes, en otras no, hay organizaciones que los pueden, digamos, sostener más o menos. Entonces, por eso la diversidad de la topografía, pero podemos decir que en la capital creció. Acá vemos muy clarito, ¿no? Ahí entre va. el rojo y el verde, la distribución Montevideo Interior, que es un cambio muy sensible. Ahí está. No, y después también en lo que es no sé si... Sí, no. También, por ejemplo, lo que es las ollas, que es como o sea, cocinar la olla, ¿no? El plato caliente, que es al principio, y que vemos que eso disminuyó, pero aumentaron las iniciativas que llevan adelante las ollas y un merendero, y también las que solo llevan adelante el merendero. Entonces, como que ahí también va cambiando, ¿no? Teníamos en 2020, por ejemplo, que el 60% casi eran solo ollas, y hoy tenemos que la mayoría, el 62%, son ollas y merenderos. O sea, el mismo colectivo hace un plato caliente y además una merienda. Por eso estamos hablando en torno de los 881, decimos, entre ollas y merenderos, si los tomamos como ollas, por un lado, ¿no? Que serían 445, y merenderos 436. Lo que no quiere decir que las iniciativas a veces llevan una y otra. Por eso son 500. Diferentes modalidades. Ahí está. Y después otras cosas que cambiaron también, que tienen que ver con el sexo, género, digamos, de quienes los llevan adelante, que ese es un dato que es súper interesante. Lo que veíamos ya en 2020 es que es un fenómeno que lo sostienen en gran medida como las mujeres, y ahora se agudizó ese perfil. O sea, como que en realidad son menos personas, pero más mujeres. Tenemos el 64,8%. El porcentaje de los organizadores que son mujeres, y este porcentaje incluso crece más en el caso de los merenderos, que es como
de las iniciativas las que como que se direccionan mayormente hacia los niños, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de que nosotros decimos de la política en femenino, ¿no? La política doméstica, de bueno, ¿quiénes son los, en general los que consiguen los alimentos, los preparan, los sirven? Las mujeres. Entonces es un poco esa política, digamos, de la sostenibilidad propiamente de la vida que sale a la calle, que se extiende a la comunidad y que en general son las mujeres que después, a lo largo de estos años, son las que se quedan ahí sosteniendo, ¿no? Y que estamos viendo que estamos hablando de un 64,8% de mujeres y un 34,9% de varones. Exactamente. Ya iremos haciéndole zoom a distintos titulares que fuiste tirando en los datos más salientes. Y es lo más importante de esta conversación, pero nos gustaría detenernos un segundito en cómo y por qué hicieron este trabajo. Ya tenemos esa pista nada menor, que es junio-julio 2020 comparado con junio-julio 2022 para que sea sólida la comparación. ¿Qué más podemos decir sobre el cómo y el por qué se lanzaron en este trabajo? Bien, esto fue una encuesta, este año fue una encuesta telefónica que hicimos junto con estudiantes en un curso de Facultad de Ciencias Sociales. En realidad el proceso fue mucho más amplio que solo la encuesta, en general se mueven los números, pero el proceso fue bien interesante y bien cercano a algunas redes. Esto fue junto con una sistematización del proceso histórico, digamos, de la red del Cerro, de la red de Salto y la de Fray Bentos, y también una contextualización de los cambios que hubo en 2022, 2021 también, en la política pública, porque la política pública apareció con fuerza a principios de 2021. Todo eso compone este informe como de 160 páginas, que fue un trabajo pesado pero muy interesante. Y bueno, y en realidad surge en 2020 como nuestra preocupación al ver, digamos, estar cercano a algunas ollas y ver que esto estaba tomando fuerza. Y también ver que es un fenómeno, un proceso de las personas poniéndole el cuerpo en una situación compleja, en algunos casos, digamos, muy cruda, pero súper valiosa en su hacer cotidiano, y que en general trasciende por mucho solo el alimento, ¿no? Cuando hablamos de la olla hablamos, sí, del plato caliente, el tupper con la comida, pero es mucho más que eso, ¿no? A veces nosotros bromeamos con la metáfora de que es como una ventanilla única, ¿no? Llega ahí la persona con todos sus problemas y va generando un lazo afectivo con quien cocina, que en general, como decía Anabel, son mujeres, y bueno, y ahí se habla de la situación de violencia que se están viviendo en la casa, de la, no sé, consumo de sustancias, los problemas que la lluvia y que se le llueve el techo y que se le desarmó la casa, problemas barriales, problemas con la policía, montones de problemáticas que llegan ahí. Entonces se vuelve un centro de referencia comunitario que es recontra valioso y que para nosotros eso era importante hacerlo visible. Y que además veíamos que en el proceso histórico de 2002 no había prácticamente una sistematización sobre este tema. Y bueno, nosotros tenemos estas herramientas que por suerte, gracias a la universidad pública, hemos accedido, que es la sociología, y podemos intentar ordenar un poco esa información y que quede el registro y poner en valor lo que se está haciendo, que realmente es mucho, que por momentos es muy angustiante y por momentos también da una potencia tremenda, porque cuando las ollas logran lo que están logrando los barrios, que es sostener a la gente en una situación cruda, es muy importante y muy valioso. Más allá de los números, la disputa por los números, el proceso es difícil de comunicar para nosotros. De hecho, que terminamos siendo quienes comunicamos en una parte, obviamente que no representamos las ollas, sino que por suerte se representan por sí mismas. Pero en esto de comunicarlo, a veces los números parecen fríos. Hablamos de 4.500 personas y parece una cosa fría, 4.500. Bueno, son 4.500 personas que están semana a semana lavando, cocinando, consiguiendo los insumos, preocupados por si la leña se les mojó, si no se hace frío, si el vecino que vino, que estaba así, que estaba asá. Eso realmente es ponerle el cuerpo al barrio. Y en ese proceso también ir politizando otras cosas de la vida cotidiana que van más allá de la comida, pero también la comida. ¿Qué estamos comiendo? Ese problema que antes estaba de la puerta para adentro pasa a estar de la puerta para afuera y pasa a ser una fila que en toda una cuadra llama la atención y se vuelve un escándalo público, digamos, ¿no? Y eso es bien interesante o bien importante como sociedad, porque nos espeja a todos que está pasando algo y nos hace hablar del tema, y nos hace ponerlo arriba de la mesa, nos hace venir ¿no? a un canal, y eso es importante en el sentido de que va permitiendo que la gente pueda hacerse cargo de distintas porciones de su vida, bueno, valga la redundancia de las porciones, pero digo, partes de su vida. Bueno, el alimento nos estamos organizando, estamos pudiendo responder de esta manera, pero a su vez el alimento nos lleva a pensar, bueno, nos hace falta una UTU, nos hace falta un liceo, hay un espacio de apoyo escolar, qué pasa con la cultura, que no se accede, que sí se accede.
Bueno, hay un montón de otras cosas que están ahí sucediendo en ese tejido que es súper potente. Entonces, un poco el por qué y el cómo venía medio por ahí. Y cuando hablamos de justamente de estas personas que están ahí sosteniendo, que se convierten en referentes, ¿qué encontraron? ¿Quiénes son? ¿Esto ha ido cambiando? Además de la feminización que decías, ¿no? Que son mayoría mujeres. Claro, y nosotros encontramos que la mayoría son vecinales, o sea, cuando nosotros les preguntamos de dónde se conocían, en general son vecinos, digamos así, territorialmente, digamos, cercanos. Ese es el 48%. El 24% es familiar, es decir, bueno, hablé con una cuñada, empezamos a cocinar, o sea, empezaron más con los vínculos, digamos, familiares. Y esto se fortaleció del 2000, si lo vemos en perspectiva con el 2020, hay más, eran 43 y son 48, ¿no? Vecinales, por ejemplo, eran 15 y hoy son 24, o sea, como el perfil pasó a ser como más importante vecinal y familiar, digamos. Y después vemos territorialmente, para hablar como de lo heterogéneo que es, por ejemplo, que en Canelones son casi el 60%, 59%, que tienen un perfil más vecinal, por ejemplo, mientras que en Salto, por ejemplo, el 61% son más familiares. Entonces, como que cada territorio también tiene como sus características, ¿no? Y bueno, después vimos algunos cambios también, por ejemplo, bueno, en las ollas que tienen alguna vinculación más vinculada a lo religioso, por ejemplo, que en este informe apareció casi el 11% y en el primero había quedado solo un 1%, digamos, después de los clubes deportivos, que en la pandemia fue muy importante, que había como un 11% que se conocían de un club deportivo, baby fútbol, ¿no? Es esa trama que se genera a partir, digamos, del deporte. Y bueno, y en este momento era el 6%, entonces como que disminuyó, o sea, como que fueron los perfiles de los vínculos, digamos, fueron cambiando también, ¿no? Se fueron fortaleciendo unos y también instituciones, por ejemplo, como los clubes deportivos que capaz que estaban cerrados porque el 2020, bueno, después siguieron con la actividad, digamos, y disminuyeron, ¿no? Así como que fue como cambiando. Y lo importante capaz que también es que nosotros cuando en esta encuesta preguntamos cuándo era que habían surgido. Y ahí apareció un dato que nos parece muy importante, que es que para ser exactos, el 22% es lo que nosotros le llamamos ollas históricas, es decir, que nacieron antes de la pandemia. Y nosotros hablamos en el equipo como que la memoria de la sociedad, porque nosotros solemos, digamos, pensarnos como todas personas separadas, digamos, pero en realidad, bueno, desde sociología y eso sabemos que en realidad somos en relación, ¿no? Entonces que hay una memoria que es colectiva y que se encarna en nuestros vínculos y en nuestros cuerpos, digamos. Que ahí también, perdón, pero se dieron algunas diferencias según el departamento también, ¿no? Claro, este es sí, ahí está. Esta es como las ollas, digamos, históricas, porque en el interior es mucho mayor. Las ollas históricas son el 32% en el interior como del país. Y bueno, ahí vemos, ¿no? En Salto verdes, mayor. Las que ya, ¿no? Las históricas. Las que venían las rojas, las que surgen con la pandemia esta. Exactamente. Y las rojas, dentro de las rojas también preguntábamos cuándo eran que habían surgido y el 50%, 54% para ser exactos, habían nacido en el 2020. O sea que estamos hablando de más del 70% de las ollas que están hoy, que ya tienen por lo menos 2 años de experiencia o más. Lo que habla de un fenómeno que, bueno, que no es solamente, digamos, porque cuando lo pensamos en el 2000, nosotros salimos, en el 2020, salimos como, bueno, pensando, va a durar poco, esto tiene que quedar en nuestra memoria, y no nos imaginábamos que que iba a persistir de esta manera. Entonces, muchas veces, incluso hoy leíamos un poco la prensa, lo que sacaba, ¿no? Y es como disminuyeron, pero en realidad hay que pensarlo, digamos, en el fenómeno como la maduración del fenómeno, ¿no? No sé si, no hay que pensarlo como un indicador. Nosotros también como que hoy estábamos conversando de eso, que no hay que pensarlo como un indicador ni del hambre, porque para eso hay indicadores también específicos. Obviamente indica que hay una carencia, eso sin duda, pero es una carencia mucho más compleja que solamente el hambre. Es una carencia de que capaz que tengo un ingreso muy limitado, que a fin de mes no llego, entonces complemento con la olla para llegar al fin de mes el alimento, o ante cualquier accidente de cualquier tipo no pude ir porque me enfermé o lo que sea, y ya ahí no me alcanza el taladro, entonces también cuento con la olla como... Es como lo que planteaba Daniel, ¿no? Que es que no se puede entender solamente como
como el plato de alimento, no se puede reducir al plato de alimento, sino como toda la trama que se va dando, todos los problemas y la contención que se va dando. A propósito de eso, un dato que me tomo el atrevimiento de tirarlo yo por los tiempos televisivos y sigo con una siguiente pregunta. Hay muchas actividades relacionadas a la alimentación en las ollas, se destacan con un 49 y 48% respectivamente, actividades recreativas o culturales, sobre todo niños y o adolescentes, y campañas de abrigo o ropa de cama, ¿no? Esto de juntar abrigo con un 48%, les decía, pero hay un montón de otras actividades formalmente organizadas también desde esos mismos lugares. Eso por un lado. Y por el otro surge también en este momento tan candente y de tanta discusión, ¿de dónde salen los insumos? ¿De dónde se nutren las ollas? También ustedes lo relevaron y aparecen porcentajes importantes. Sí, ahí es, dependiendo del territorio, la dinámica es muy, muy compleja y diferente, digamos, ¿no? No es lo mismo Montevideo, Canelones, Salto, bueno, o el resto de los departamentos. En cuanto a la dinámica de Montevideo, hay como básicamente 3 vías. Una es directamente con el Plan ABC, la otra es con Uruguay Adelante, y en el caso de las ollas que forman parte de la CPS, hasta la semana pasada, todo eso se juntaba, ¿no? Lo que llegaba del Plan ABC, lo que llegaba de Uruguay Adelante, y también lo que llegaba de Redalco, en general se juntaba y se dividía por redes, y cada red dividía por ollas. Directamente las personas que son referentes de las ollas, que son quienes cocinan, hacían todo ese trabajo. Ahora creo, no lo tengo del todo claro porque fue en cambio creo que del viernes, el ejército entra a intermediar en ese punto llevando. En cuanto a las menciones, que nosotros cuando lo preguntamos acá hay un tema que es que como todos esos insumos llegan juntos y a veces llegan en el camión de la Intendencia, a veces llegan en la transporte, en el flete que consiguió la red o lo que sea, es difícil también para la referente o el referente saber efectivamente de dónde llegó el insumo, porque es un poco una cuestión entreverada en ese sentido. También están las donaciones que reciben las ollas, los recursos que consiguen por sí mismos. Nosotros preguntábamos de dónde reciben insumos y a nivel nacional el 50% menciona al Plan ABC como uno de las fuentes que le brinda insumos, el 43% donaciones particulares, el 39% Uruguay Adelante, 25% de los propios vecinos de la olla, 22% de recursos de la propia organización, o sea que la olla o el merendero genera actividades para generar fondos o conseguir insumos, el 21% identifica la red o que pertenece o a la coordinadora, el 20% a Intendencia del Interior y bueno, después hay otros. Cabe aclarar que esto no es que estén en orden de más importancia, sino de que la mencionan como que llegan recursos. Los más mencionados, que no significa el volumen, digamos, no es que los donantes particulares sean el segundo mayor volumen. Y una obviedad, por si en la vorágine de datos no se entendió, es lo que menciona acá, yo soy de una olla, ponele, me dice, ¿dónde recibí? Digo, mira, del Plan ABC, de particulares y de Redalco. Exactamente. Entonces eso mismo. va sumando y por eso no suma 100. Claro. Exactamente. Por la duda. Y nos parece que es muy importante esto que planteas tú de todas las actividades y otras cosas que hacen, ¿no? Porque siempre se habla mucho de trascender la olla, ¿no? De trascender el plato de comida. En realidad lo que veíamos es que el 84% de las ollas ya hacen otras actividades, ¿no? Tienen huerta, tienen... Entonces, como que eso, que es una preocupación constante en la cotidianeidad, digamos, de las organizaciones, ya hay que hablar de que son otra cosa en algún sentido, porque ya fueron incorporando otras cosas de lo que pasa en la vivienda, la violencia, ¿no? Como que todas estas derivas ya están atravesadas y ya se van como canalizando también en ese grupo. Y otra cosa que nos pareció interesante de esta encuesta que hicimos, que lo pudimos incorporar, es cómo vemos esto de la otredad, ¿no? La otredad en el sentido de que, los que cocinan, nos imaginamos las ollas como un grupito que cocina y una fila, ¿no? Que va con el tupper y después se retira, que en realidad esa relación es muy heterogénea, es múltiple, y veíamos eso, ¿no? De que cuando les preguntamos, ¿comen en la olla que cocinan? El 46,8%, o sea, casi el 47% decían que sí, siempre que alcance, ¿no? Como que en realidad los que cocinan son los que comen. Y esa es como una relación diferente con el alimento y también con los que sirven, ¿no? Después el 18%
a veces, o sea, no comen sistemáticamente, y después el 47% nunca. O sea, como que cocinan para otros, ¿no? Como que está más marcado. Y después de las tareas también que implica conseguir el alimento, cocinarlos, prepararlos, les preguntamos si los que son como los comensales de alguna manera, ¿no? Para los que se cocina, hacen parte activa de esas tareas, y el 20% dijeron que sí, que eran muy activos, el 32,6% a veces y el 47% que no. Esto obviamente no quiere decir, y esto vemos que también hay muchas ollas que tratan de pasar, por ejemplo, ¿no? Bueno, cocinábamos nosotros hasta que después fuimos pidiendo y fueron como que apropiándose más del lugar, como que hay distintos como procesos también allí que se van construyendo. Muchas veces depende también hasta de la infraestructura, ¿no? Cuando es en una casa, en una cocinita chiquita, en una casa, digo, precaria, que no entra mucha gente, o que es habilitar gente a su propio lugar, o si es un lugar un poco más amplio, o sea, como que hay, y obviamente también como que se van planificando, digamos, también cómo ir construyendo este vínculo de manera distinta y bien heterogénea. Pero nos parece importante esto, ¿no? De que permitirnos pensar que hay muchos procesos y que son diferentes, y que se van construyendo relaciones diferentes, ¿no? Que puede haber como algunos casos que sean de una manera, pero no llevarlo, para nosotros es importante comprender que no llevar eso al total, porque realmente son muy diversos, ¿no? Entonces, uno puede encontrar casi que cualquier cosa como la sociedad misma en las ollas, porque cada territorio le pone su impronta, y no tendríamos que por eso decir, bueno, entonces en la olla de mi barrio pasa esto, entonces todas las ollas son así. No, en realidad es como bien diverso. Y en ese sentido, brevemente para cerrar, porque ya tenemos que pasar al siguiente bloque, pero habría que elevar un poco el nivel de discusión o de debate cuando hablamos de esto, teniendo en cuenta todo este tejido, este entramado, este sostener durante años, que no se traduzca netamente en un plato más, un plato menos, especialmente cuando estamos hablando que muchas veces ese discurso parte de autoridades, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Para nosotros, lo interesante, digamos, más allá de la academia, de este proceso, es que las personas están en los barrios haciéndose cargo de su propia realidad concreta, ¿no? En términos democráticos, es lo más directo y contundente que pueda haber, que es que la gente se haga cargo, se organice, piense, repiense, discuta, tenga conflictos, los resuelva y aprenda de ese proceso y vaya transformando su realidad concreta. Entonces, en términos de participación y democracia, es fundamental. Desarmar o intentar cooptar esos procesos nos parece un tanto polémico, digamos. No quiere decir que lo estén haciendo ahora específicamente, pero sí que hay como tendencias en ese sentido. Entonces, para nosotros, no sé si es elevar o no el debate, pero sí reconocer el valor de lo que se está haciendo, que es sumamente importante, que afectivamente es un montón, porque realmente no lo comentábamos, pero el 40% de las ollas se integran redes. Y esas redes no son un intermediario o un centro de acopio, simplemente. Son un espacio donde se encuentran los referentes que están viviendo un montón de angustia por las situaciones que están viviendo, y en ese encontrarse comparten, resuenan en nuevos proyectos, en nuevas ideas, y surgen, por ejemplo, como la Red del Cerro, con la cual tenemos mucha cercanía, festejar el Día del Niño todos juntos, ¿no? Eso que parece una simpleza de un barrio no es ninguna simpleza, digamos. Es una actividad muy compleja, con muchísima gente, y que lo que hace es unir un territorio que está sumamente fragmentado. Entonces, transformar eso en la cotidiana es para nosotros recontra importante, más allá de los platos o no platos, como que es una política muy cotidiana que es muy valiosa en ese sentido. A ver. Sí, para terminar también que nos parece, también estamos abordando desde otras investigaciones, ¿no? Pero abordar la temática de la alimentación en su integralidad, también el rol que tiene el Estado en todo lo que tiene que ver con el alimento, ¿no? Que en estos casos se ve bien con la dificultad del acceso al alimento, pero como una política como integral de que es cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consume, qué impacto tiene en la trama humana como relaciones sociales, en la desigualdad, digamos, también en la propia producción, y también en el impacto incluso en la trama no humana, ¿no? En la naturaleza, que es como todos son como distintos eslabones de lo que comemos y de lo que somos, que muchas veces aparece muy fragmentado, como incluso desde el Estado, ¿no? Bueno, la política de infancia por un lado, la política del Ministerio de Salud, la obesidad y los pobres por el otro,
Entonces, tenemos varios semáforos en rojo, digamos, ¿no? Como, bueno, el 23% de la inseguridad alimentaria. Y bueno, y hace falta como una politización en el buen sentido, ¿no? No partidaria, sino una politización de qué política queremos para garantizar el derecho humano, digamos, del acceso a la alimentación adecuada y también cómo nos situamos como país. Entonces, la medida que haya colectivos que también vayan tratando estos temas, también poder dar un debate como sociedad, más allá de, digamos, como de las políticas, digamos, más como de los partidos, ¿no? Como que, bueno, de la sociedad, los partidos, el mercado, todo tenemos que también tener como un lugar en un sistema como democrático. Anabel Rieiro y Daniel Pena de la Facultad de Ciencias Sociales, gracias a ustedes, a los otros docentes y a la cantidad de estudiantes que estuvieron llamando por teléfono, relevando y trabajando los datos. La UDELAR. Muy importante la UDELAR siempre. Abrazo para todas y todos, gracias. Muchas gracias. Muy bien, en el próximo bloque vamos a estar hablando con el sindicato del MIDES, así que quédense que ya venimos. Y es muy importante y valiosa la visión de UDMIDES, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, en su condición de grupo de trabajadores organizados que están absolutamente por dentro del funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social y saben los pormenores, las evoluciones de los planes, los cambios en el tiempo, y que también han observado esta situación de tensión que se ha politizado, lo que veníamos hablando y lo que rompió los ojos la semana pasada con declaraciones del propio ministro y esta tensión con la Coordinadora Popular y Solidaria. Así que de todo eso hablaremos en este último bloque de La Letra Chica con Carlos Moreira, integrante del sindicato, dirigente de UDMIDES. Carlos, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches también. Y antes de meternos en las cuestiones que ustedes conocen mejor que nadie, de los programas, las políticas y su evolución, te pido un comentario a propósito de esta situación política. Salió un comunicado la semana pasada, cuando se puso tan candente la cosa, apoyando a la coordinadora, básicamente, de los trabajadores del MIDES. ¿Cómo observaron estas declaraciones del ministro y toda esta situación? Bueno, nosotros primeramente sacamos un comunicado porque nos parece que a la coordinadora y a las ollas no hay que hacer otra cosa que no sea agradecerles. Agradecerles por el trabajo que han venido haciendo estos 2 años y medio, paliando una situación de hambre de muchas uruguayas y uruguayos que han estado presentes donde el Estado no ha logrado estar presente. Entonces nosotros lamentamos que la situación del desenlace sea de esta forma, cuando en realidad creemos que lo que tendría que haber existido es una conferencia del Ministerio agradeciendo el trabajo de las ollas. Nos parece que esto en realidad lo que intenta hacer es llevar adelante un relato que desde el gobierno se quiere llevar de que ha bajado la demanda de alimentos por parte de la población. Y bueno, y que lo que se tomó de alguna manera como rehén fue atacar a las ollas en este sentido, cuando en realidad creemos que lo que deberíamos tener es gratitud frente a todas ellas. Carlos, ustedes conocen bien el laburo desde adentro, entonces vayamos a qué es lo que ha cambiado en materia de las políticas alimentarias que justamente implementa el Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Bueno, nosotros hay algunos cambios en la política alimentaria que ha llevado el MIDES que nos parece que tienen un objetivo de generar ese relato de disminución de la demanda y que en realidad no es tal. Entonces, fundándose en ese relato se han tomado algunas medidas que entendemos son desacertadas porque lo que buscan es garantizar jerarquizar ese relato y no lo que realmente sucede. Desde las trabajadoras y los trabajadores del MIDES, primero lo que vemos es un aumento sistemático de la demanda de alimento por parte de la población. Esta demanda se incrementa constantemente en las oficinas territoriales del MIDES, donde nuestras compañeras reciben a la población y ven todo el tiempo un incremento en esta demanda. ¿Qué sucede con esto? Bueno, primero que en abril el MIDES decidió recortar la política de entrega de canastas de emergencia que se habían dado durante la pandemia y cambió algunos criterios. Primero se entregan por única vez ahora. Eso genera que las personas que no cambian su situación de vulnerabilidad de un mes a otro tengan que ir todos los meses a replantear su situación, a revivir toda la situación que están pasando para volver a tener una canasta por única vez. O sea, una vez por mes hay que ir a hacer el trámite digamos, exactamente. Constantemente. Además de que se aumentaron los requisitos, o sea, se entregan solamente a personas que no reciban ningún tipo de ingreso ni prestación, que tienen menores a cargo, por lo tanto también se redujo bastante la cantidad de personas que pueden acceder por los requisitos que se entregan.
a menos que el jerarca político de la oficina decida otorgarte igual una canasta, lo cual para nosotros eso es peligroso porque fomenta de alguna manera el clientelismo por fuera de los mecanismos técnicos. Lo segundo que nos parece que es importante y que también ha generado el MIDES es un cambio en la política de los comedores, los cuales se han restringido bastante y no es que la gente no va a los comedores porque no tiene hambre, sino que la gente no va a los comedores porque el MIDES ha complejizado la forma de acceso a ellos. ¿Cuántos comedores son, perdón? Exactamente, hay solo 4 comedores en Montevideo, pero además la forma de acceder es ir a cuando se va a solicitarlo. Hoy el MIDES ya no entrega boletos para que las personas puedan acceder a estos comedores, que no son accesibles caminando desde todo Montevideo y que eso es un problema. Si la persona va a solicitarlo, lo primero que recibe es, bueno, va al comedor número 15, que es el que está en la Terminal Goes, y ahí lo recibe el plato de comida del día, se le puede decir, pero si quiere solicitar luego participar en el programa Comedores y poder ir a comer de forma constante, tiene que ir a la oficina central de INDA, que está en Ciudad Vieja, de vuelta sin tener acceso a los boletos, para ahí hacer el trámite y recibir la prestación de acceder al comedor, que solamente accede durante 6 meses y luego de esos 6 meses debe esperar 6 meses para renovar el permiso para poder acceder a los comedores. O sea que seguro que si pasan 6 meses yendo a comer allí, van a pasar 6 meses en que no puede ir. Después tiene que esperar 6 meses para renovarlo. Esto hay algunas excepciones que con un certificado médico se le extiende un tiempo más de esos 6 meses, pero la política en general es que esta situación no es permanente para todo el mundo. Entonces, acá hay de alguna forma una restricción del Estado para que la gente pueda acceder a los comedores, una restricción que no solo se ve con estos aumentos burocráticos, sino que también se ve con la dificultad de poder acceder a los lugares, porque si no tenés para comer es difícil que puedas tener para pagarte los boletos tuyos o de tu familia para ir a comer. Y sobre esto, Carlos, tanto lo de los boletos como lo de esperar 6 meses, ¿cambió ahora? Antes no era, ¿cómo era antes? Así nos hacemos el panorama. Esto cambió hace pocos meses. Antes, en realidad, el acceso había más comedores, pero además el acceso al comedor se acompañaba con un boleto con boletos para que la gente pueda ir a los lugares donde estaban estos comedores. Entonces, también tengamos en cuenta que esta es una política que se da fundamentalmente en Montevideo. En el resto del país no es el MIDES quien normalmente tiene comedores, sino que es una política que se gestiona por las intendencias normalmente, que podrá estar bien o mal. Nosotros entendemos que el MIDES tiene dentro de su organismo al Instituto Nacional de Alimentación, que es el órgano rector de las políticas de alimentación y que debería tener presencia en todo el país. Y Carlos, en este sentido, ustedes también en el comunicado señalaban de que justamente no hay una disminución de la demanda, sino que hay más trabas para acceder y además lo relacionan también con la cuestión de la pobreza. ¿Qué es lo que señalan ustedes desde el sindicato? Sin duda, el aumento de la pobreza, bueno, no solamente está visible en la población, sino que hoy mismo los datos los están diciendo, que hemos tenido un aumento de la pobreza, aunque hayamos tenido un crecimiento económico en el último tiempo. Ahí habla de una falta de focalización de las políticas sociales en estos temas. Y sí, la demanda de alimentación ha crecido, y ha crecido porque hoy es el principal motivo por el cual las personas acuden a las oficinas del MIDES. Mientras antes quizás estaba más distribuido y había otros problemas como lo podían ser el empleo, la vivienda y diversas situaciones. La situación económica sin duda y la situación de hambre también estaba presente, pero no estaba presente como la primer demanda de la población. Hay una cuestión también que nos parece que es un error que genera este gobierno, pero que lo hace para reafirmar el relato, y es que se le pidió a las trabajadoras y trabajadores del MIDES, a través de un protocolo en las oficinas, que ya no se registre más como una intervención cuando la gente va a solicitar alguna canasta o alguna situación vinculada al tema alimentario, sino que se dejó de registrar como intervención y se pone como una observación, y sí se lleva un registro paralelo en una planilla a la que acceden los directores. Esto nosotros entendemos que tiene un claro motivo político de cambiar el relato, de que en los sistemas del MIDES no figuren las intervenciones de alimento, de solicitud de alimentos o de falta de comida como la principal intervención. O sea que ahora, para entender, entonces cuando alguien va a hacer la consulta, eso ya no queda registrado, solo queda registrado si efectivamente
Si se le da, si se le otorga una canasta o si no se le otorga, pero la persona fue solicitando alimento, no se registra la intervención como una intervención por alimento, sino que se Eso pone... antes, hasta ahora era así. Hasta abril era Ahí va. así. Eso se dejó de registrar así, se registra la intervención como que la persona fue a solicitar ayuda al MIDES y que se le dio una canasta se pone solo como una observación. Pero eso dificulta al momento de sistematizar cuánta gente va al MIDES a pedir comida, que eso es algo que ha aumentado sostenidamente en los últimos años. Carlos, aprovechando tu presencia acá y el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras del MIDES, hay una cuestión clara de datos y relatos en tensión, porque el ministro Lema una y otra vez habla de que hay más horas hombre, le llamamos, horas de trabajo, en los barrios, en los territorios, por parte del MIDES, y que hay más atención a la población vulnerable. Por otro lado, vemos que distintas organizaciones barriales o sociales plantean que desde que asumió el nuevo gobierno ha habido una especie de desmantelamiento de la asistencia, incluso la importancia de la coordinación y poner orden a las demandas para ver si esta se deriva para acá, con quién hablar, esa cercanía, los SOCAT, por ejemplo. ¿Cómo lo viven ustedes como trabajadoras y trabajadores y qué tienen para decir al respecto? Bien, nosotros seguimos sosteniendo que ha existido un retiro del MIDES del territorio. La mayoría de los programas que trabajaban directamente en el territorio han ido cerrando o se han ido reformulando con modalidades que no van directamente al territorio. El ejemplo al que haces alusión, que informaba el ministro, del cierre de los SOCAT y la contratación de trabajadoras y trabajadores que dependen de la Dirección de Gestión Territorial, en horas podrá sumar más, pero en horas de trabajo en el territorio son menos, porque estas trabajadoras y trabajadores centralizan su trabajo en las oficinas del MIDES, realizan tareas en las oficinas territoriales, pero estar en una oficina territorial no es estar en el territorio. Los SOCAT permitían reunir no solamente a trabajadoras y trabajadores del MIDES, sino que además a todas las organizaciones que estaban trabajando en el territorio y vinculadas con diversas situaciones. Y ahí eso permitía aprovechar como Estado ese entramado social y lograr enterarse cuando había una situación de violencia, cuando un niño o una niña dejaba de ir a un centro educativo, que es lo que estaba pasando en su casa, y se podían prender diferentes dispositivos porque el Estado tenía la oportunidad de enterarse de lo que sucedía en el territorio. Es difícil que el Estado se entere qué pasa en el territorio cuando el Estado está dentro de una oficina territorial y no en el territorio. Carlos Moreira, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, llegamos al final de esta letra chica. Se viene Línea de Tres, como todos los lunes. Exactamente, y mañana hablaremos de asignaciones familiares bajo el título Asignaciones familiares, apoyo condicional. Y a usted lo vemos el miércoles, en realidad. Si todo sale normal, sí, mañana tengo un rodaje de ficción. Con ustedes personalmente me reencuentro el miércoles, pero esto va a andar mejor que si yo Qué miedo. estuviera. Bueno, hasta mañana, gracias por estar como siempre.